Buenas tardes para el día 8 de noviembre 2024 en Córdoba. Y un muy grande abrazo de agradecimiento por acoger a Mujeres de Negro contra la guerra Ishbilia, que es nuestra colectiva de Sevilla que damos pasos desde hace 3 décadas hacia campo que nos llevan a afirmarnos dentro de un feminismo antimilitarista decolonial por todos nuestros encuentros, nuestros desplazamientos, nuestros viajes en las memorias históricas de guerra y memorias de mujer, de rescatar memoria de mujer y rescatar la palabra, los mensajes y difundir los mensajes de las mujeres en tiempos de guerra actuales. Dentro está este largo camino y que queda mucho por hacer. Evidentemente, cuando nos invita a un espacio como desmilitarizar la tierra, se nos crea mucha motivación por participar y nos hace vibrar todas nuestras fibras arraigadas en la vivencia, en la convivencia, al saber aprender a situarnos en las diferentes culturas, civilización, en estado que viven situación de violencia, agresión supremacista, colonialista, que hoy precisamente pensamos que lo mejor sería de simplemente resaltar 2, 3 aspectos de lo que podemos entender lo que son las guerras y evitar discursos, sino incitar a autorreflexión y porque no se puede de un día a otro captar todo como se suele creer, captar todo trayectoria que yo digo muy cargada de memoria y de experiencias. Así que vamos a tratar un poquito de resaltar unos puntos sobre la guerra y hacia el mundo de las mujeres y qué tipo de guerra nos confrontamos. Antes de tratar de temas de la guerra, con que entendemos por guerra, quería decir una cosa que tiene que estar siempre permanente en nuestro mundo de sensación, percepción, reflexión. Es que si nuestra memoria está, como lo vamos a intentar de hablarlo, está atrofiada, muy formatizada, hay una memoria que tiene las mujeres y de siglos de historia de guerra. Es que sabemos que estemos donde estemos, la guerra para nosotras va a suponer como primer miedo, terror. No es solo el riesgo de infanticidio, es la agresión, doble agresión de violación y asesinato. Y violación por principio. Esto es una constancia de las guerras donde nosotros y nosotras del mundo occidental intervinimos. Somos responsables. Todas las guerras que pudieran existir en otras civilizaciones como de Azteca, de Maya, todo lo que queremos, o de situación
de l'époque de antes de la esclavitud que podía existir en África, de relaciones, de conflictos, no necesariamente conocía el principio de la violación. Esto yo hablo desde la memoria de la consecuencia de guerra, de intervenciones del mundo occidental. No significa que niego que haya, es lo que podemos nosotras destacar desde la memoria de la historia de las guerras del mundo occidental en el mundo. Es lo único que quería apuntar porque creo que es muy importante. Hay muchos otros, mucho otro tema, pero hoy no vamos a hablar de lo que ocurre en las guerras de cara a las mujeres en detalle. No, no es nuestro tema, pero lo hablaremos. Bueno, va sobre la percepción que podemos tener de las guerras. Quisiera subrayar primero dos aspectos que puede ser que dominan claramente esta percepción, ¿no?, de las guerras. Yo creo que hay una percepción de guerras que forman parte de un orden, porque lo recibimos así, un orden de las cosas, como se dice, y otras son las guerras que forman parte de un mundo del caos y de la amenaza. Quisiera insistir sobre un ángulo importante de la percepción de las guerras donde aparecen a guerras con que forman parte de un orden y la otra del mundo caótico. Insistir que es el primer aspecto de esta percepción de guerra que forman parte de un orden que determina la otra percepción. La percepción de que existe guerras que forman parte de un orden es determinada, es el resultado del proceso de memoria colectiva que pasa por diferentes recursos que sabemos. De la escuela a los medios de comunicación, no tenemos tiempo de hablar de esto. Pero esta memoria no va a hacer crecer unas fibras muy fuertes, muy profundas, de un supremacismo que está muy relacionado con el poder patriarcal en el sentido de sistema de relación donde se va a poner en una escala de valor el hombre blanco, el hombre occidental, como el mayor parte del desarrollo de la civilización. Y dentro de esta memoria no vamos a aprender a tener un derecho de siempre interpretar, siempre enjuiciar, condenar y, por qué no, destruir. Y esto es muy importante porque esta memoria forma parte precisamente de toda esta tendencia a percepción, en nuestro tema, percepción de un mundo de caos. ¿Y cómo se va a construir esta memoria? Ahí voy a dar dos espacios. Entonces hay dos espacios. Uno que es más cercano es la
el orden de las guerras como eventos de la evolución de los orígenes de nuestras sociedades, de nuestro Estado-nación y de sus interrelaciones. Y hay otro espacio que es el desarrollo de una historia universal elaborada desde nuestra visión de análisis de la historia de la humanidad. Entonces, dentro del primer espacio podemos decir del espacio más cercano que corresponde al mundo interior de las sociedades del mundo occidental, del mundo interior de la urbe occidental, donde cada cual cuenta una serie de eventos entre los cuales forman parte batallas, guerras de religión, de independencia, de liberación, y todo está bien ordenado como una serie de eventos que va hacia una evolución cada vez mejor, ¿no? Y claro, en el siglo XX es curioso, y voy a no insistir mucho porque no hay tiempo, es que nos encontramos con guerras que reconocemos como, de hecho, como un error histórico, como un tumor, algo accidental, que son como la primera guerra, lo que llamamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo evitamos de enseñar a través de muchos recursos cinematográficos, de difusión, de revistas, de divulgación de la historia. Evitamos realmente una reflexión real sobre los orígenes de estas guerras y por dónde. Y hay también a resaltar que dentro de guerra hay guerras que se reconoce, que tiene que ver de la relación con el mundo que no es occidental, que fue el mundo colonizado. Entonces, se reconoce que existió guerra de independencia. Además, se insistió que eran guerras de independencia, que ya África estaba independiente, igual que se insiste de toda la guerra de independencia de América Latina, ¿no? Y esto es también hay que reflexionar con lo que nos enseña sobre estos aspectos. Y hay las guerras que no vamos a hablar. Eso es lo muy importante. Son las guerras silenciadas. Y yo ahí entraría en el segundo espacio. Ahora entramos en el espacio de la memoria universal, que genera una serie de ingredientes muy importantes dentro de nuestra percepción de la historia y de nosotros mismos, de nosotras mismas y de las guerras. Y dentro de la memoria universal existe un periodo que definimos como antigüedad. Y dentro de esta antigüedad están incluidas grandes civilizaciones que curiosamente se investiga, se trata como si fuesen civilización que no tiene nada que ver con la historia de los pueblos actuales, de todos estos siglos que viven sobre el territorio de estas antiguas civilizaciones. El flagrante ejemplo es con Egipto, que se la ha totalmente separado del continente africano. Esta cuestión de crear una memoria universal, una historia universal, extirpando la historia de los pueblos de su
pasado de grande civilización es un acto de una violencia extrema de robar la matria de los pueblos, la tierra donde precisamente se desarrollaba esta civilización. Es desarraigar los pueblos de su poder de desarrollar civilización pluriuniversal. Este modo de construir, de desarrollar una memoria universal es de una extrema violencia significativa de un supremacismo que va a ser todavía más evidente cuando en la memoria de la parte de la antigüedad se va a crear una auténtica identificación con la civilización grecorromana y particularmente en el momento imperial. Y hay una identificación al punto de reconocer esta civilización como la cuña, y al justo título, a la cuña de nuestra historia, recordándonos elementos muy claves de este periodo. No hay nada para extrañarnos que dentro del desarrollo de nuestra historia universal asimilamos la época de la antigüedad, la época grecorromana como la cuña de nuestra civilización. Tiene unos rasgos que claramente vienen a ser muy significativa de encontrando con una civilización que se transforma en un imperio con una fuerza armada terrible, capaz de ocupar tierras ajenas, de tomar poder sobre la vida de los pueblos, de generar genocidio masivo, como de generar una situación de esclavizar a los presos, a los rebeldes, a las rebeldes, etc. Y de conquistar la tierra para transformarla en un recurso. Ya no es una relación de humano viviendo en una madre tierra con la cual tiene conocimiento como ocurría con la grande civilización que tratamos justo antes, que evocamos justo antes, sino que con el Imperio Romano ocurre el primero corte con el cordón umbilical con la madre tierra por esta voluntad de dominar, ocupar, transformar la madre tierra en un mero territorio de rentabilidad para cultivos, monocultivos que les sirven a ellos. Y esta relación del territorio es una relación con la tierra transformada en territorio de conquista, es una relación que se refleja en la relación con las mujeres en el Imperio Romano. Particularmente esto que tenemos que resaltar, este espíritu de conquista que permite de esclavizar y generar genocidio, el menosprecio absoluto de los demás, de las demás. Bueno, no podemos ir a contar todo
las etapas de la historia universal generada por el mundo occidental. Pero sí que es interesante resaltar un momento por el tema de la época que llamamos la Edad Media. Es como va a haber los visigodos que vienen y que no tratamos como invasión. Sin embargo, cuando tratamos de la llegada de tropas de un mundo que se islamiza y que va a desarrollarse en la península ibérica con el Al-Ándalus, pues que allí hablamos claramente de una invasión y de una ocupación que luego vamos a poder justificar, legalizar, percibir como legal, legítima, la guerra que llamarán de reconquista, que es otra manera de esconder las guerras. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora llegamos al momento de hablar de la cantidad de conceptos históricos para definir época histórica y de momento, de periodo histórico, es que van a ayudar a esconder precisamente el contenido de la trayectoria de nuestra civilización de la época moderna. Bueno, tenemos que resaltar un aspecto muy importante que nos condiciona nuestra memoria. Es cómo se desarrolla el tema de la historia universal desde el momento que llamamos la modernidad. Va a existir, tenemos conceptos del tipo periodo de la esclavitud, periodo del descubrimiento, el periodo del colonialismo, son todos periodos y no son conceptos que nos esconden que estamos ante situación de guerra, de genocidio permanente. Cuando hablamos de época de la esclavitud, evidentemente si tenemos la idea que nosotros somos el desarrollo, la historia que desarrolla el desarrollo, el progreso, la civilización, que no hay otra más, tenemos inconscientemente la idea que en el fondo la esclavitud existió porque hubo una complicidad, pero también porque ha tocado a pueblos que tenían poca capacidad de defenderse. Y se genera una memoria sobre el periodo dicho de esclavitud que duró 5 siglos, que fueron guerra permanente de penetración, de robar comunidad entera de personas y de destruir todo su desarrollo de agricultura, de sistema social, y que se creó a través de vía fluvial, se creó fortaleza para poder avanzar en esta captación racia contra el ser humano, que África vivió una guerra permanente, pero no fue pasiva. Ahí olvidamos un tema muy importante, es la capacidad de resistencia, a pesar de que fueron 5 siglos. Una capacidad de resistencia que protagonizaron las mujeres en mucha parte de África, en varias partes, para hablar más correctamente. Y que las mujeres, si no tiene una parte, no forma parte de una cultura de conquista, de tomar arma, sí que las mujeres tenemos un sentido de resistencia y de capacidad de coger armas de todo tipo,
yo no hablo de todo en el sentido de armas de horror que hacemos hoy día, es cómo se cogen armas, pero para defender la madre tierra, defender el mundo colectivo que tenemos, que de hecho ahí teníamos grande civilización, pueblos organizados en federación, como en reino, como nos gusta utilizar este término. Y esto tenemos que saber. Otra parte, el tema del descubrimiento ya sabemos que es una estafa de hablar de descubrimiento. Y cuando hablamos de colonialismo, hablamos del reparto de tierra y punto, pero no nos damos cuenta realmente que el colonialismo día a día es una violencia permanente contra la civilización, es el destrozo de civilización entera, de destructuración mental, de una sobreexplotación del ser humano, donde van a morir millones de personas para tratar de construir ferrocarriles, para trabajar en las minas, trabajar en los bosques para sacar los cauchuk. Esto que tenemos que saber. Y eso que tenemos que saber, que estas riquezas que fuimos capaces de extraer a través de la esclavitud, del dicho descubrimiento, del colonialismo, hay una guerra permanente que pertenece, que es la identidad, el ADN de nuestra civilización, que es una civilización construida sobre el derecho de la guerra y que de castigar el mundo. Bueno, a partir de este recorrido, este relato un poco de cómo se va tejiendo nuestra memoria de la historia universal concebida por el mundo occidental y toda nuestra conciencia, cómo se va desarrollando nuestra conciencia supremacista. Llegamos a ver cómo estamos condicionados a ser poco crítico o casi nada de crítico, si es que normalizamos fácilmente la noticia que se nos da en los grandes medios de comunicación y además con una característica que no tenemos dentro de nuestra formación escolar estudiantil, un conocimiento real de la historia de los pueblos que fueron esclavizados, de los pueblos colonizados, y no hay ningún referente. Y cuando no hay referente, el menosprecio es más fácil de manipular. Se ha muchas veces comentado como en los libros de historia, ya algo muy cercano, el libro de Manuel Escolar, el pueblo gitano, que tiene una tal importancia dentro de las culturas que existe entre las diferentes comunidades del Estado español, no existen dentro de la historia, desaparecen de la historia. El propio pueblo gitano que tenemos. Entonces, es fácil de crear todo tipo de odio, de mala interpretación, porque son pueblos sin historia. Y todos los pueblos que forman parte de lo que llamamos el mundo del caos son precisamente
mundo de desconocimiento total. Pero como tenemos esta idea de poder opinar y interpretar el otro, porque sabemos todo, entonces hay una aceptación fácil de lo que ocurre. Hay un concepto también que es importante a resaltar en toda la historia actual, es el término muy reivindicado por muy diferentes corrientes, es el término de postcolonial. Entonces hablamos como hubo la guerra de independencia, hablando de los países colonizados, ¿no? No hablamos ya de la colonización de la Via Yala, el continente que llamamos América Latina. Cuando hablamos de... Y efectivamente, hay un concepto actual que es el término de postcolonial. Es recorrido por mucha corriente de análisis política, histórica, y que estamos, hay una época de postcolonialidad. Y como si que ya no existe el colonialismo. El colonialismo tradicional, puro y duro, existe en Palestina. Y no nunca se ha podido asimilar que el movimiento sionista, con todo la fusión con los poderes occidentales, generó un colonialismo duro y que es un siglo de genocidio permanente en tierra palestina. Y ya se creó como una legitimidad del Estado llamado de Israel, y al mismo tiempo se crea una visión de la resistencia palestina como algo caótico, de terrorismo, y esto lo ha pagado muy caro el pueblo palestino en cuanto a la solidaridad con él. Durante décadas hubo muchas dificultades y ahora mismo hay una lucha feroz por negar la existencia de un colonialismo contra el pueblo palestino. También de la otra parte, del lado del Magreb, porque ahí estamos del lado donde se levanta el sol, y el Magreb es donde se acuesta, y ahí hay un pueblo que no tiene derecho a la autodeterminación y que está bajo el jugo del colonialismo desde el reparto de África de 1884. Este reparto que organiza el colonialismo y que es el pueblo saharaui, y que esta situación se perpetúa como a través de una política de continuidad del colonialismo, es decir, que llamamos neocolonialismo, es decir, de una política de continuidad de apropiación de apropiación de bienes, de expoliación, y sobre todo, además de esta expoliación, hay un chantaje, un control, un dominio sobre la real posibilidad de autodeterminación de los pueblos dicho postcolonial. Y que estos pueblos viven desde los años que se llama postcolonial, de hecho vive auténticas guerras por parte de sus antiguas colonias, además que se añadieron allí más como Estados Unidos, que vienen a crear situación de división, división y de terrorismo dentro las tierras de que
llamamos África. Esta guerra que podemos caracterizar de neocolonialista, que básicamente tiene estrategia de crear desestabilización para poder seguir dominando y de imponiendo sus leyes de expolios a todos los niveles. No son guerra primero, donde se crea auténtica banda de terrorismo que no son producto directo de la civilización de los países islámicos. Lejos de eso, se utiliza un concepto que también para confundir no solo a nosotros, de hacernos creer que realmente, bueno, el Islam es una civilización de violencia, y etcétera, etcétera, sino que crea una perturbación enorme en civilización, en sociedades donde existe grande, amplia poblaciones musulmanes, y que de pronto se encuentra que se habla que hay grupos de yihadistas. El término yihadista, yo no voy a entrar en los detalles, no tiene nada que ver con esto del terrorismo. Son términos que Occidente ha pegado a mercenarios, a grupos formados para destabilizar, para facilitar la penetración de base militar, de poder expoliar el país. Y los actos de terrorismo, lo que es que tenemos que entender es que hay una complicidad de los poderes directos, una complicidad, una implicación directa de los poderes militares occidentales dentro de esta formación de grupo de destabilización, que es una guerra terrible de decenas de miles de mujeres, niños, afectados directamente por estas bandas que actúan en el mundo rural. Otra vez, el lugar de la madre tierra que da de comer y que va donde se hace una agricultura local que ayuda a alimentar a todas regiones, y se va a atacar esta zona rural para poder destabilizar el país, y las mujeres se encuentran en situación de la más catastrófica, de jóvenes terroristas transformados en mercenarios que van con todo su poder de macho prepotente, que violan, mutilan a las mujeres. Hay un éxodo rural impresionante que nunca se habla. Más vale hablar solo de grupos terroristas que han secuestrado grupos terroristas, pero no nos damos cuenta que son mercenarios, porque no tenemos un conocimiento real y una escucha real de lo que pasa. Y ese tiempo, dentro de nuestra voluntad de decolonizarnos, de aprender a acercarnos a las voces de las resistencias de estos países. Hay estas guerras de destabilización, y las guerras de destabilización a través de lo que llamamos la guerra de color, de la bandera de color, yo no me acuerdo. Podríamos hablar, y yo pediría casi que se organice otro taller para hablar de cómo son las guerras de destabilización y la manipulación mediática, y cómo se crea la razón de guerra de parte de Occidente, y cómo es muy fácil de realizar este tipo de estrategia cuando hay precisamente un profundo desconocimiento de los pueblos afectados. Hay un conocimiento que se nutre de una compasión, pero no de una interacción de ayuda mutua contra el ejercicio del imperio de la violencia
belicista, destructiva, etc. Con esto yo termino. Y muchas gracias.